nacional. Vamos entonces con nuestro primer espacio de la tarde. Hay muchas personas que quieren emprender, necesitan hacerlo, lo quieren realizar a modo de quizás reinvención. Están buscando una forma también atractiva de poder mantener a su familia. Bueno, este programa está dedicado justamente para ellos, para que se atrevan. Muchas veces los trámites son engorrosos, son difíciles, y justamente ayer, la semana pasada, hablábamos del inicio de actividades, y hoy vamos a hacer un pequeño recuento junto a nuestro invitado Cristóbal Cifuentes, quien es abogado, y que justamente nos dio una pincelada bien interesante el martes pasado acerca de esta temática. ¿Cómo estás, Cristóbal? Es un gusto que nuevamente puedas estar hoy día con nosotros para aclarar ciertas dudas que tienen que ver con este inicio, y también para hablar, ¿cierto?, de la EIRL y SPA, que son estas distintas sociedades que muchas personas confunden y que claramente sería bueno que hoy día conversemos. Buenos días, Constanza. Un gusto nuevamente estar acá de invitados. Bueno aclarar esta diferencia, porque si bien quedaron dudas respecto al inicio de actividades, también surgieron y llegaron durante la semana consultas respecto a este tipo de sociedades, que es mejor ir aclarando, porque básicamente antes del inicio de actividades uno elige con qué sociedad o de qué forma jurídica uno decide emprender. Exactamente. Primero me gustaría que hagamos a modo de resumen de lo que hablamos la semana pasada, la importancia de este inicio de actividades, cuál es, como te comento, la real importancia de realizarlo y la forma más efectiva de hacerlo, para luego entonces entrar en este tipo de sociedad. Sí, el inicio de actividades, como dijimos, viene luego de haber constituido la sociedad, ya sea a través de empresa en un día o a través de escritura pública. Vamos a hablar de eso posteriormente. Uno, ya una vez decidido este tipo social, uno inicia actividad ante el Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que para el inicio de actividades, como es un RUT distinto al que uno posee, tiene que solicitar la clave en el Servicio de Impuestos Internos. Esto ya se puede hacer de manera online y se puede, inmediatamente uno ya ingresa a la página y ahí despliega, ingresa y ve las distintas actividades que son los giros en el fondo, que va a desarrollar la empresa que uno quiera realizar. Hablemos entonces de lo que nos convoca hoy día y partamos con las empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la diferencia entre esta y las sociedades por acciones? Ya, primero partamos por qué surge la empresa individual de responsabilidad limitada. Surge como una necesidad de muchas personas que utilizaban anteriormente, antes de que se dictara la ley, utilizaban su propio RUT para emprender, la empresa personal, empresario como empresario individual. No, es que mucha gente no sabe y comete el error de realizarlo a través de su RUT. ¿Por qué esto no se hace? Sí, exacto, no se hace. O sea, uno tiene la posibilidad, cuando empresa en un día, iniciar como emprendedor, ingresar y hacer esta empresa individual de responsabilidad limitada. Porque muchas veces le dicen, oiga, ¿sabe que usted, no sé, es un gaffiter o realiza otras actividades personales? Y cometen el error de decir, oye, usted tiene que ampliar el giro. Entonces ingresan al Servicio de Impuestos Internos y sus servicios de gaffiter y inician actividades como persona natural. O sea, y eso también puede traer dificultades que podemos comentar. ¿Cuáles son estas dificultades? Eso, me gustaría que las repasemos. Como por ejemplo, ¿qué pasa si me endeudo toda la deuda que yo pueda adquirir por temas de actividad? Respondo con todo mi patrimonio. Por ejemplo, si yo desarrollo actividades de cafetería y pido un préstamo para esta empresa que surja, la deuda no se separa. Respondo yo con todo mi patrimonio. No sé si tengo una casa, tengo un auto, el banco puede ir sobre esos bienes, independiente de que sea la deuda debido a mi actividad a la que yo me dediqué. Ya, perfecto. Ahí nos queda claro entonces que nuestro RUT no puede ser utilizado para esta nueva empresa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que funciona una empresa individual de responsabilidad limitada? Ya, se produce la separación un poco de los bienes. O sea, lo que yo adquiera debido a los ingresos de la actividad que desarrollo es independiente de otros ingresos que yo pueda tener, porque puedo tener, no sé, puedo tener un trabajo estable y a la vez puedo tener una pyme. Los ingresos que yo reciba por esa pyme van a entrar directamente a lo que es la contabilidad de la empresa individual de responsabilidad limitada. Y separado de los ingresos que yo pueda tener por mi trabajo que desarrollo de manera dependiente. Ya.
esa es una virtud. Lo otro es que también yo como empresario individual me puedo tener lo que se llama un sueldo empresarial. Esto antes de la reforma del 2020 tenía un límite, que eran 78,75 unidades de fomento, y que ahora no tiene, o sea, el único límite que tiene es que sea pertinente a la actividad que desarrollo. Por ejemplo, si yo gano 1 millón de pesos, no puedo poner como sueldo empresarial 1 millón de pesos, porque es ilógico, y el Servicio de Impuestos Internos me va a cuestionar eso y me lo va a rechazar como gasto en la declaración de impuestos. Ya, perfecto. Y en el caso de la sociedad por acciones, ¿en qué consiste esta sociedad y cuáles las principales diferencias con las empresas individuales de responsabilidad? Ya, la SPA, en el fondo, como dijimos la semana pasada, es una forma de sociedad anónima. De hecho, se rigen las mismas normas de la sociedad anónima, pero hecho para personas, para emprendedores, porque decíamos, hay gente que muchas veces necesita capital para poder emprender. Entonces, yo tengo la idea y otra persona tiene recursos, tiene plata, tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me asocio a través de esta sociedad y decimos, ya, una persona coloca el capital, yo coloco los recursos, o sea, coloco la idea y nos asociamos y creamos y tenemos porcentajes de participación. Entonces, ¿cuál es la facilidad en el fondo? De que si yo tengo, después mi negocio crece y necesito nuevos recursos para seguir creciendo, básicamente, ¿qué hago? Vendo un porcentaje de las acciones a la otra persona que yo quiera integrar o a otra persona que pueda tener la idea, pueda tener un capital, etc. Entonces, y eso yo no lo puedo hacer con la empresa individual de responsabilidad limitada, porque si yo quiero incorporar capital, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar la sociedad, ya sea en una SPA o en una sociedad de responsabilidad limitada, y eso implica también más trabajo, porque cuando yo hago una transformación de sociedad, no solamente es una escritura, sino que tengo que ir ante el Servicio de Impuestos Internos, terminar el giro de la anterior sociedad, traspasar ciertos recursos que pueda tener la sociedad, o sea, la anterior empresa a la nueva empresa. Entonces también es más atadoso. Por eso, cuando uno toma una decisión de formar una sociedad o de emprender, tiene que revisar cómo proyecto yo mi empresa, mi emprendimiento de 3 a 5 años. Perfecto. Mi pregunta es, ¿hay personas que puedan asesorarnos o ayudarnos para saber en qué tipo de sociedad nosotros debemos inscribirnos? ¿O de qué manera inscribir de mejor manera nuestra empresa? Si nos conviene mucho más la responsabilidad limitada o bien, si digamos, la sociedad por acciones. ¿De qué manera nosotros podemos tomar la mejor decisión de acuerdo a las características de nuestra empresa? Sí, mira, uno también, bueno, para eso también uno tiene que pensar bien, primero, pensar qué es lo que quiero, cuál es mi emprendimiento, y también los giros, porque, por ejemplo, otra diferencia entre la EIRL y la SPA es que la EIRL yo puedo tener un giro solo. O sea, si me dedico a labores de venta completo, solamente eso. Pero si yo quiero tener una SPA, puedo tener diversos giros. Puedo ir agregando e incorporando giros. Y eso me lo permite. También una diferencia importante. Entonces, por eso lo primero es saber qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero ir. Y respecto como asesoría y todo eso, de repente, o sea, la información está al alcance de la mano en Internet. O sea, suena simple lo que digo, pero sí uno puede buscar, uno puede googlear y puede ver la diferencia, pero de repente los conceptos, uno también falta un poco saber cuáles son conceptos, cuál es el concepto, por ejemplo, de sueldo empresarial, cuál es el concepto de capital, cuál es el concepto de... Y podríamos conversarlo justamente hoy día para que la gente le quede mucho más claro. Sí, por ejemplo, el concepto de sueldo empresarial. De sueldo empresarial, muchas veces la gente tiene, el emprendimiento que tiene es su sueldo. Entonces, ¿cuál es el error que comete? Ir sacando dinero sin realizarse un poco, tener esta determinación de sueldo empresarial, que en el fondo es un sueldo que recibe la persona que es emprendedora y que es dueña de la sociedad por la labor que hace. Y se lo puede fijar con ciertos límites, como decía, en el sentido de decir, yo, no sé,
tengo un ingreso de 5 millones, ya, mi sueldo empresarial entonces va a ser de 700.000 pesos. Yo no puedo colocar un sueldo empresarial de 200.000 pesos porque si el Servicio de Impuestos Internos después me revisa, en virtud de la reforma que se hizo el 2020, va a ver que es excesivo mi sueldo empresarial, me va a castigar con un gasto rechazado en la declaración de renta, y eso, ¿cuál es la sanción? Que me cobra, no sé, si yo el exceso, por ejemplo, dice, yo tenía un sueldo de 2 millones y lo acorde a mi labor son 1 millón de pesos, ese millón de pesos extra yo no lo voy a poder descontar como gasto, y además me va a hacer pagar una multa de 350.000 pesos. O sea, por eso también es clave al momento de fijarse el sueldo empresarial que sea. Lo otro también, mucha gente, ¿qué es lo que hace? También contrata a la cónyuge, contrata a la señora, contrata a Claro, los por lo hijos. general la familia. Exacto, eso no se podía hacer antes del 2020. Ahora sí se puede hacer, pero siempre que el sueldo sea acorde a los ingresos que tiene el mismo emprendimiento. Claro. ¿Y por qué fue este cambio? Porque antes no se podía y hoy día sí se puede contratar, Porque digamos, a personas se llega a la conclusión cuando se legisla, cuando se hace la reforma de modernización tributaria, que hizo bastantes cambios en relación a las reformas que anteriormente venía, que esto era más común de lo que era muy común. O sea, muy común que la gente, por desconocimiento, tuviera un sueldo empresarial, tuviera contratado a los hijos, y en el fondo fue para reconocer una realidad que ya sucedía. Entonces, ¿qué era en el fondo lo que estaba pasando? Habían perjuicios para los emprendedores, porque el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué es lo que hacía? Sancionaba, porque la gente por desconocimiento lo hacía. Entonces, básicamente, como te digo, es un reconocimiento a una situación que ya venía de antes. Claro. ¿Este sueldo empresarial de dónde sale? Sale de los mismos ingresos que tiene la sociedad o que tiene la ERL. Ya, perfecto. Y tú decías entonces que no puede pasar, digamos, lo que gana la empresa, ¿verdad? Sí, es que, por ejemplo, si pongamos un ejemplo. Eso, si yo tengo grafiquemos con un ejemplo para que nos quede más claro. Sí, la empresa tiene unos ingresos de 5 millones de pesos. Y adicionalmente, dentro de mis gastos, o sea, todos los implementos que yo compro para desarrollar esa actividad, gasto 3 millones de pesos. Obviamente mi sueldo empresarial o las personas allegadas a mí, mi esposa, mi hijo, etcétera, si tienen el tema, no puede ser de 3 millones de pesos, porque yo ya tengo gastos sobre 3 millones de pesos. Entonces, uno busca, no sé, o sea, siempre teniendo un margen de utilidad, calculando y decir, ya, yo tengo gastos sobre 5 millones de pesos, o sea, sobre 3 millones de pesos, tengo ingresos por 5. Lo más razonable es que mi sueldo empresarial no sea superior al 1.000.000 de pesos, contando también de que la persona que tiene el sueldo empresarial tiene que pagar sus imposiciones, porque en el fondo, como toda remuneración, tiene que hacer los descuentos correspondientes por imposición, por AFP y ISAPRE, o FONASA. Mira, tenemos preguntas al WhatsApp, vamos a leértela para que así puedas respondernos. Gustavo, buen día. Quiero hacer una sociedad con un amigo, es pyme. ¿Qué debo tener en consideración? Gracias, Gustavo, por tu pregunta. Sí, agradecemos a Gustavo por la pregunta. Primero, ¿de qué clase es la pyme? O sea, ¿qué actividades va a desarrollar la pyme? Por eso, si la pyme va a desarrollar solamente una actividad o va a desarrollar varias. Lo segundo es qué es lo que va a aportar cada uno y cuánto va a aportar cada uno, el capital que va a aportar cada uno o los recursos para que funcione la propia sociedad. Segundo, si yo tengo expectativas de incorporar a otra persona o no. Muchas veces en la sociedad limitada es se forma en virtud de la confianza que yo tengo con otra persona. O sea, si es con un amigo y no pretende incorporar a otra persona, muchas veces la sociedad limitada es la mejor opción. Pero si yo más adelante, viendo también el crecimiento de la pyme, pretendo incorporar a otras personas, lo más razonable es una SPA. O no tengo suficiente confianza tampoco con el amigo, porque disolver una sociedad limitada
es... Eso te iba a preguntar, complicado. pues si está esa alternativa, por ejemplo, si partimos con EIRL y nos damos cuenta que a un largo plazo esto crece muchísimo, ¿se puede cambiar a SPA o eso es es realmente un trámite que es demasiado demoroso y es mejor partir entonces desde ya con esta sociedad que es la SPA? Sí, o sea, por eso, o sea, es demoroso en el sentido de que requiere una serie, o sea, hacer la escritura es rápido, porque la transformación siempre de una empresa es muy rápida. Ya. Pero los trámites más complejos son ante el Servicio de Impuestos Internos, porque yo tengo que presentar una contabilidad, tengo que determinar el giro, qué es lo que yo aporto a la nueva sociedad, porque puedo disolver la anterior sociedad y traspasar los recursos o no traspasarlos. Y ahí también hay una serie también de conceptos de montos que el servicio permite traspasar y otros que no permite traspasar. Por ejemplo, si yo tengo ventas, o sea, compras, el IVA crédito fiscal, que es el IVA que se produce por las compras, ese valor, ese monto, yo no lo puedo traspasar a la nueva sociedad. Ya. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, los socios de esta sociedad se pelean y quieren separarse? ¿Cómo se realiza esta separación de sociedad? Ya, por eso, en la sociedad por acción es fácil, o sea, ya, ¿sabes qué? Ya queremos el tema de... porque como lo importante es el capital en la sociedad por acciones, dicen, ya, ¿sabes qué? Vendo mi parte. Vendo mi parte a otra persona que quiera, ya, ¿sabes qué? No sé, sabes que está peleado, pero hay otra persona que está interesada en invertir en esto, claro. Se hace la venta. En la sociedad de responsabilidad limitada, no es llegar y que yo me desprenda, sino que la otra persona también quiere, o sea, necesita, como es una sociedad formada en base a la confianza que existe entre ambas, si viene un nuevo socio a reemplazar al que va a vender, tiene que haber una aceptación del que se queda. Ya, perfecto. Porque puede suceder que en la sociedad por acciones se pelean y digo, ya sabes qué, el que se enojó vende sus acciones y la vende a cualquier persona y la otra persona se incorpora y no tiene que preguntarle al que se queda o a los que se quedan si aceptan o no a la otra persona. En cambio, la sociedad por responsabilidad limitada sí. Perfecto. Claro, tiene en el fondo eso de positivo, que puede salir uno y entrar otro sin necesidad de explicar mayormente. Creo que tenemos otra pregunta al WhatsApp, vamos a leerla. Aquí Sandra, buenos días. ¿Cómo ampliar un giro? ¿Cuáles son los pasos, por favor? Saludos. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Primero, revisar la escritura. Eso es importante. O sea, revisar la escritura, qué es lo que yo señalé en la escritura que se puede hacer. Si en la escritura, por ejemplo, dice ya, servicio, no sé, tengo servicios de venta de cualquier cosa y yo le quiero incorporar el servicio de arriendo. Si eso no está en mi escritura, yo no lo... O sea, se puede hacer. O sea, siendo sincero, se puede hacer porque uno llega y lo incorpora en la página de servicio de impuestos, pero haciéndolo correctamente, lo que corresponde es que en mi escritura esté ese giro también de arriendo de maquinaria o arriendo de local, etc. Y una vez teniendo esto, uno ingresa a la página del servicio impuestos internos, donde está la opción también de giros o de modificaciones de la sociedad. Uno ingresa y dice ampliar giro. Ya. Y ahí uno revisa el giro que quiere o la actividad también que va a desarrollar y normalmente el servicio de impuestos internos respecto a una actividad que se amplía o que se puede ampliar cuando es un contribuyente nuevo, solicita verificar que así sea la actividad. Ya. Tenemos otra pregunta. Qué bueno que la gente no te preocupes, Constanza, estamos para eso. Sí, pero me gusta que la gente nos escriba. Ahí, Sandrita, aquí estamos con Sergio. Los emprendedores de Facebook, empresa virtual, ¿debo generar inicio de actividades? Muy bien, Sergio, muchas gracias y que te vaya súper bien con tu emprendimiento. Gracias, Sergio. Lo que decíamos la otra vez, el tema de los emprendedores digitales, es una situación que está en la nebulosa, no está regulado todavía porque en el fondo la persona puede emprender, puede desarrollar. Y Servicio de Impuestos Internos no se ha involucrado ahí, porque yo cuando realizo una venta, normalmente, ¿qué es lo que dice la ley? Dice que, y lo desarrolla habitualmente, yo tengo que pagar lo que se conoce como el IVA. Yo debiera pagar, y si lo realizo constantemente, ¿qué es lo que hace normalmente un emprendedor que realiza venta por Facebook o por Instagram? Está vendiendo constantemente, está desarrollando un hecho grabado. Y por
y legalmente debiera pagar impuestos. El Servicio de Impuestos Internos no se ha metido en esa situación, pero, y no sé por qué, quizás también por la situación de pandemia, pero legalmente corresponde. Otra cosa es que cómo yo persigo también a ese emprendedor que está desarrollando esa actividad, que ahí se produce también otra situación, porque cómo yo sé dónde está realizando la venta, cómo yo lo sanciono, cómo yo le hago llegar una notificación de que tiene que venir al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, lo que se produce aquí es una situación que legalmente corresponde que debieran pagar impuestos, pero está en una nebulosa. Si yo veo, o sea, ¿qué es la recomendación que yo haría? Si yo veo que esto va creciendo y que normalmente esto puede llegar a ser visto, no sé, un emprendimiento que tenga, no sé, 20.000 seguidores en Facebook, en redes 20.000 seguidores en Instagram, va a ser demasiado notorio y no va a pasar desapercibido como un emprendimiento que tenga, no sé, 1.000 o 500 seguidores en alguna red social. Entonces, vamos y tenga un nivel de ventas alto, lo mejor preferible es iniciar actividad. Perfecto. Y en el caso de que la gente quiera realizar este trámite y poder formar parte de esta sociedad SPA o IRL, ¿qué papeles y qué cosas tenemos que hacer para poder inscribirnos? Ya, está para iniciar actividad, o sea, para desarrollar esta empresa, está el formulario, el portal de empresa en un día. Este portal, cuando se iniciaba antes también, por eso uno antes tenía que tener mucho cuidado cuando desarrollaba la sociedad o hacía la escritura de constitución social, tenía que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque existe estas dos formas. Existe también esta escritura pública que uno desarrolla en notaría, o existe este portal virtual que está en Empresa en un Día. Anteriormente, hace un par de años atrás, o hace no mucho tiempo atrás, los bancos eran bastante reacios a hacer préstamos a empresas que fueran iniciadas en el portal de Empresa en un Día, porque podían ser empresas de papel. Entonces, se había bastante cuidado o reparo respecto a esta. Pero como dices tú, la pregunta básicamente es: ¿dónde yo puedo iniciar? Empresa en un Día, ahí está, todo virtual también, sí, por eso, empresa en un día. En modo virtual uno ingresa y va completando las cláusulas, va revisando los datos. Es bastante amigable el sitio y ayuda como uno va derechamente revisando, quiero incorporar esto, dice qué tipo de sociedad o empresa quiero formar y va completando inmediatamente todos los espacios. Perfecto. Cristóbal, realmente agradecerte, porque creemos que este espacio es fundamental para que la gente que está realizando, ¿cierto?, sus pequeñas y medianas empresas puedan, de cierta manera, tener claro el panorama. Así que ojalá que podamos seguir más adelante resolviendo dudas y temas que vayan, obviamente, a favor de todas estas consultas que tiene la gente, y así puedan de mejor manera, obviamente, atreverse a emprender, que obviamente le hace bien a este país que la gente tenga esta posibilidad, ¿cierto?, de ser sus propios jefes y de emprender un camino que vaya acorde con un emprendimiento que también sea parte de lo que les gusta, de lo que los motiva en su diario vivir. Sí, muchas gracias por la invitación. Insisto, muchas veces los emprendimientos caen por temas contables, temas de impuestos, no desconocimiento, y se ven, si uno revisa la cantidad de pymes o emprendimientos que han caído y que están endeudados con el servicio o deben impuestos al Servicio de Impuestos Internos, es tremenda, y es porque hay un desconocimiento. Totalmente, es que ¿de dónde sacan la información para ellos entender y saber qué camino seguir? En el tema, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de las sociedades, ¿verdad?, del inicio de actividades. Incluso yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que tiene que realizar todos estos trámites. Entonces, yo creo que es responsabilidad de, por ejemplo, nosotros como medio de comunicación y como Matinal, entregarle a la gente las herramientas y que obviamente puedan saber todo lo que tienen que realizar entonces en este camino al emprendimiento. Sí, por eso agradezco el espacio y muchas gracias por la invitación, y a mí me gusta ayudar en eso porque he visto la situación y tiene que solucionarse. O sea, un país requiere de inversión y sobre todo de emprendedores para surgir. Es clave, así que te agradecemos y que tengas un gran día. Te estaremos esperando entonces en una próxima oportunidad. Igualmente tú, Constanza. Ya continuamos.